Creo que lo que pasa hoy en día es que, claro, como se está usando el término inteligencia artificial por todos lados, está todo empapelado con eso, te metes a la página de cualquier empresa que vende lo que sea y te va a decir que lo hacen con inteligencia artificial, o sea, es tremendo el uso y el abuso del término. Pero más allá de eso, creo que todos hoy tuvieron contacto de alguna manera o en algún grado con tecnologías como por ejemplo ChatGPT de OpenAI. Entonces creo que hay algo muy palpable que se reconoce como inteligencia artificial y después hay como un montón, ¿no? Como de cuestiones alrededor que no están tan claras. Entonces, antes de meternos de lleno en eso y pensar de acá al futuro qué es lo que puede llegar a pasar, para mí está bueno ir un poquito para atrás y como decís vos, ¿no? Como recorrer la historia y ver de dónde viene y cuáles son los fundamentos o las motivaciones de la inteligencia artificial para ver dónde estamos parados hoy. Entonces, en realidad, a ver, toda historia es una red y compleja y no es lineal, pero vamos a tratar de simplificarlo. El evento originario, si querés, del concepto de inteligencia artificial se remonta al año 1956. Es una conferencia que se organiza en la Universidad de Dartmouth, donde muchas eminencias, digamos, de la matemática y distintas ciencias se proponen buscar financiamiento para juntarse durante más o menos, no sé, 2 meses. En principio a debatir medio laxamente sobre ideas, ¿no? Como a intercambiar opiniones e ideas sobre distintos temas que, digamos, agrupan bajo el paraguas de lo que llaman inteligencia artificial y se reconoce que esa es la primera vez que se utiliza el término de esa manera. Y lo que dicen, como si fuera, no sé, un manifiesto o el panfleto de la conferencia es que a ellos los motiva la intuición de que, de alguna manera, cualquier aspecto del aprendizaje humano o mismo de la inteligencia o del razonamiento podía ser descrito lo suficientemente preciso como para ser simulado por una máquina. Y fíjate que usan la palabra simulado, que para mí es re interesante, cuando ahora nos ponemos a hablar de las distintas inteligencias. Entonces, bueno, a partir de ahí empiezan un montón de desarrollos en los siguientes años, en los cuales te diría que los problemas que mejor se atacan son problemas más de razonamiento lógico, porque pensamos también que la inteligencia artificial se motiva por tratar de representar el pensamiento abstracto, el pensamiento simbólico o lógico. Entonces por ahí las primeras tareas que se empiezan a resolver bien son las de, no sé, jugar al ajedrez o jugar a las damas o parafrasear un texto o cosas de ese estilo. Y en ese momento Alan Turing, que es considerado uno de los padres de la computación, creo que alrededor del 1950 publica un paper en el cual describe lo que él llama el test de Turing, donde un poco él formula este test para determinar si un sistema es considerado inteligente o no. Y lo que dice básicamente es, bueno, si ponemos una persona en una habitación cerrada y detrás de esa habitación, detrás de esa pared de esa habitación hay otras dos habitaciones separadas donde en un lugar hay una máquina y en otro hay una persona, y la persona, digamos, que está siendo evaluada, que está en el cubículo principal, le ponen una especie, él lo llama teleprompter en ese momento, pero imagínate que tuviera un teclado con una pantalla y puede interactuar chateando con las dos, digamos, entidades en las dos habitaciones sin verlas. Bueno, si no puede distinguir en esa conversación quién es la máquina y quién es el humano, se considera que la máquina pasa el test de Turing y por ende es, digamos, equivalente en su inteligencia al ser humano. Bueno, si nos adelantamos al día de hoy y pensamos en lo que hace hoy, no sé, ChatGPT o Gemini de Google o Claude de Anthropic, o sea, todos estos modelos de lenguaje que hoy están súper, bueno, WhatsApp ya sacó el suyo Meta sacó el suyo en WhatsApp, claramente vemos que se recontrapasó el test de Turing y no termina siendo, digamos, una medida de inteligencia razonable para lo que es el día de hoy el estado de arte que alcanzó la tecnología. Pero fíjate de dónde parte en ese momento, en los años 50. Y eso pone también un poco el tema de la inteligencia, de, bueno, ¿qué es realmente? ¿Cómo se mide? ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? ¿Cómo se determina? O sea, son un montón de cuestiones abordadas por un montón de disciplinas que, bueno, tienen sus distintas miradas, pero claramente no es como algo único y lineal que se puede decir, bueno, hasta acá, digamos, sos inteligente de una manera o de otra, ¿no? Como es mucho más difícil de formular. Entonces, bueno, a partir de ahí, en los años 60, se avanza con todo esto que te contaba. Aparecen algunos modelos que tienen un poco más de auge, después se mueren y demás. Pero se llega a los 70 en lo que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial, porque básicamente ese impulso de los años 50, mucha gente se copó con la movida y hizo predicciones demasiado optimistas, que después no se cumplieron. Entonces
todo el financiamiento que recibían estos proyectos, que inicialmente era mayormente del Estado, digamos, o de entidades públicas, se empieza a cortar. Y bueno, hay unos años durante los 70 que se lo llama el invierno de la inteligencia artificial porque supuestamente no hubo tantos avances y medio que el término cayó en desuso y hasta te diría desprestigiado, ¿no? Como que si alguien decía que estudiaba inteligencia artificial o que quería fondos para eso, se lo miraba medio raro. Pero bueno, seguramente hubo algunos avances, ¿no? Nunca es tan contrastado eso. Pero vos que decís como que al principio hubo demasiada expectativa. Sí, en los años 60 decían, bueno, en 5 años vamos a tener... Bueno, como se pasa ahora, ¿no? Que hay un poco esta idea de que en cualquier momento aparece una media inteligencia que nos puede llegar a dominar a todos. Que igual para mí hay argumentos a favor y en contra, ahora si querés lo charlamos. Sí, obvio. Eso es un tema que obviamente no podemos... Pero bueno, definitivamente, digamos, en ese momento estaba mucho más... o sea, estábamos mucho más lejos, ¿no? Hoy claramente podríamos decir que estamos un poco más cerca. Pero bueno, pasa eso, en los 80 se revive un poco de vuelta al estudio y demás. Se retoma una idea de los 60 que son lo que se llaman las redes neuronales, que es algo que se usa mucho hoy en día para todo lo que tiene que ver con modelos de inteligencia artificial. Y en los 90, de hecho, Yann LeCun, que soy el director de inteligencia artificial de Meta, logra un modelo que reconocía símbolos manuscritos, o sea, letras o números. Le dabas una imagen de ese manuscrito y te decía qué letra o qué número era. Después, en el 97 más o menos, se elabora la herramienta el sistema Deep Blue, que es el que le gana a Kasparov en ajedrez. Y te diría que a partir de ahí, en los fines de los 90, principios de los 2000, cuando empiezan a emerger las grandes tecnológicas que todos conocemos hoy en día, Google, Apple, Amazon, Meta, etc., pasa algo que es que muchos de estos sistemas de inteligencia artificial que atacaban como problemas muy concretos o muy específicos, se empiezan a naturalizar adentro de las tecnologías de consumo masivo. Porque si vos te fijás, cuando empezamos a usar nosotros, por nuestra generación, Facebook, suponete, no sé, año 2008, ¿te acordás que subías una foto y te decía, querés etiquetar a... y te nombraba a todos tus amigos y te los marcaban las caritas? Sí. Bueno, eso era reconocimiento facial, que era algo que 10 años antes era considerado algo muy difícil de resolver. Y de repente apareció ahí y nadie andaba diciendo inteligencia artificial por todos lados y demás. Después pasó, por ejemplo, no sé, cuando empezamos a usar más el celular y las aplicaciones de chat y demás, los teclados con el teclado predictivo. Que el teclado predictivo, vos, bueno, tenía un corpus de más o menos de oraciones o maneras de escribir que ya tenía incorporado, pero después iba aprendiendo en base a lo que vos escribías y generaba como un modelo estadístico que después te predecía la palabra que venía. Y eso lo usábamos naturalmente y eso en realidad es una especie de predecesor de ChatGPT. Ahora, si querés lo charlamos, pero de alguna forma muchas de estas tecnologías empezaron a formar parte de nuestro cotidiano y quizás no generaron tanto impacto o tanto sensacionalismo, pero eso hizo que también mostró que hubo una especie de cambio de foco en el desarrollo de estas tecnologías que antes quizás era más bancado por entidades estatales o agentes gubernamentales o militares, y después de los años 2000 para acá pasó más al ámbito privado, porque tenés todas las grandes empresas que mencionamos que por un lado se llenaron de datos por los usos de sus productos y por otro lado se llenaron de plata. Entonces el desarrollo hoy, la vanguardia está más que nada en el ámbito privado, a pesar de que se nutre el ecosistema universitario o académico. Los grandes papers y los grandes desarrollos que habilitaron la inteligencia artificial de hoy en día vienen del ámbito privado. De hecho, ChatGPT, que ahora si querés hablamos de cómo funciona. ¿Es de Microsoft o no? No, ChatGPT en realidad es de OpenAI, que es una empresa que se funda en 2015 con varios como emprendedores tecnológicos, entre ellos incluso estaba Elon Musk. Con la idea, en principio, iba a ser no era un non-profit, digamos, no buscaba rentabilidad. Si querés, tenía como un propósito un poco como más noble y abierto, por eso se llama OpenAI, de desarrollar las tecnologías. Lo que terminó pasando en el último tiempo, Microsoft entra como inversor, le puso mucho dinero y cambió su filosofía de abierto, según dicen, a cerrado, ¿no? Porque termina siendo una compañía que va por rentabilidad y bueno, un poco eso
generó varias discrepancias internas, que no sé si viste cosas en Twitter, pero hubo mucho barullo. No tanto. Pero bueno, lo que te iba a decir es que el motor, o si querés, el modelo matemático que nutre y desbloquea las capacidades magníficas que tiene ChatGPT, como muchos otros que después se fueron replicando, surge de un paper que saca Google en 2017, que presenta una arquitectura de lo que se llama Transformers, no importa tanto, pero que bueno, combina lo que te decía antes, redes neuronales, con otras cuestiones que se llama de aprendizaje profundo o deep learning, que fueron otras técnicas que se popularizaron bastante más en 2012, cuando se empezaron a... O sea, lo que pasó básicamente alrededor de los 2010 es que aparece mucho mayor poder de cómputo a nivel hardware posible y también aparecen muchos datos. Entonces, las técnicas que se descubre que mejor funcionan para resolver tareas como reconocimiento de imágenes, de voz, de texto, etc., son modelos matemáticos que vos no le decís cuáles son las reglas o características de lo que tiene que reconocer, sino que directamente le das un montón, pero montonazo de datos, y buscan o aprenden, mediante ciertas iteraciones matemáticas, aprenden patrones de esos datos. O sea que acá me interesa preguntarte algo, es, vos decís 2010, uno de los elementos es la capacidad de cómputo, el hardware, Sí. Los servidores. Sí, Después, otro es el volumen de datos. Bueno, ya llevábamos más o menos 10 años, por lo menos, de una internet bastante abierta, Ujú. mucha participación ciudadana, ya no era el internet viejo de los años 70, 80, que era muy más pequeño y con usos más específicos. Y al mismo tiempo, no influye también, o mejor dicho, por la positiva, influye también el hecho de que los como prosumers estén ahí como cargando y, por ejemplo, yo mismo que Sí. iba y decía, no, bueno, Mauro está en esta foto, no sé, como Obvio. Nico está en esta foto. Obvio, de hecho, cuando te hablo de que se amasan grandes cantidades de datos, no es solo por los datos que recolectan de manera pasiva, sino... Esto es muy, muy divertido. Yo cuando arranqué en la facultad, me acuerdo que una de las primeras charlas así que se daban en la facultad que fui, no me acuerdo ni quién la dio ni cómo se llamaba, pero lo que me enteré en ese momento, ellos hablaban de un proyecto, ¿viste el CAPTCHA? Lo que básicamente se usó durante muchos años y se sigue usando hoy de otra manera, pero digo, durante mucho tiempo vos cuando entrabas a un sitio web, querías completar un formulario o avanzar en un registro o lo que fuera, se usaba este sistemita que te mostraba por ahí 2 palabras, medio borroneadas, medio tacheadas, y vos tenías que tipearlas para pasar. Ese era un test que estaba supuestamente diseñado para diferenciar si eras un humano o eras un bot, para que de alguna manera legitimar la navegación que se hiciera de esos sitios. Pero en realidad ahí también había un propósito oculto que tiene que ver con lo que vos decís. Cuando Google, por ejemplo, se propone organizar toda la información del mundo, además de que arranca con el buscador, y eso fue un poco lo que impulsa todo el negocio, después empieza a hacer un montón de esfuerzos en digitalización de libros y documentos y un montón de cosas. Y en esa época todavía la tecnología de vos podías escanear, pero después pasar eso a texto y reconocer bien no estaba tan afinado. Como bibliófilo. Lo sabes. Bueno, ¿qué pasa? Con esto de CAPTCHA lo que hicieron fue esas 2 palabritas que vos veías. Una era de control. O sea, una sabían qué palabra era. Pero la otra no sabían necesariamente. Entonces vos cuando las tipeabas estabas ayudando a digitalizar esa palabra que no estaba reconocida. La de control se usaba para saber si estabas dando una respuesta, o sea, si eras un humano que estaba dando una respuesta verídica, y después estadísticamente tomaban una muestra, no sé, 100 o el número que fuera de personas que completaban eso, y bueno, la transcripción con, digamos, mayor macheo era la que evidentemente correspondía a esa palabra. Con lo cual nos usaron a todos, digamos, como trabajadores no pagos, para, por ejemplo, digitalizar, y además esa información se usaba para retroalimentar los modelos que después reconocían, se llama OCR eso, que reconocían caracteres de texto. Bueno, lo mismo que decís con las imágenes, con las caras y demás. Eso de alguna manera nos hace preguntarnos todo lo que estuvimos haciendo con nuestros datos durante todo este tiempo y lo que seguimos haciendo. Y bueno, son algunas de las preguntas que se levantan ahora, cada vez creo un poco más, en relación a qué implica con toda la información que producimos y cuál es la retribución que obtenemos, que muchos te van a decir, bueno, los servicios gratuitos los estás pagando con tus datos, pero bueno, creo que hay cuestiones un poco más sensibles que está bueno también abordar desde el debate público.